interludió. Primer paso. Ozpin estaba teniendo un buen día, con una taza en sus manos mientras estaba sentado en su oficina. El resplandor dorado de la mañana atravesó los numerosos ventanales de la habitación, pintándola de naranja y amarillo. Arriba, los engranajes giraban lentamente y el débil sonido del metal actuaba como ruido blanco. Su café estaba caliente. Fuerte. Lo suficientemente rico como para sacar de su mente la neblina de la madrugada sin necesidad de nada más. Fue pacífico. Lo que significaba, por supuesto, que no duraría. Su puerta se abrió de golpe, seguida pronto por el clic y el ruido de los talones, mientras Glinda Godwich se dirigía hacia su mesa. Poco después cayeron sobre su mesa 3 carpetas amarillas. Tomó un sorbo de café. Buenos días, Glinda. Explica. Ozpin miró los archivos y los empujó levemente. Ah, de anoche. Ella cruzó los brazos, dándole una mirada exasperada y cansada a la que ya se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo. ¿Sabes cuánto trabajo acabas de crear para mí? Pentrue Academie. Estos entraron anoche, Ozpin. 3 transcripciones. Treino y Studeni. Tarareó, tomando un largo sorbo de su taza. Recuerdo haberlos visto, sí. Un poco tarde. Y aún así los aprobaste. Amfkuto. Glinda miró fijamente. DC. Dejó su taza con cuidado y luego buscó la lima superior. Porque son buenos, Glinda. Y creo que siempre nos vendría bien más cazadores en el futuro. Lo bueno no cambia el hecho de que llegaron 3 días antes de la fecha límite, debo agregar, eso ya es más simbólico que estricto. No deberíamos aceptar entradas de última hora por impresionantes que parezcan en papel. Pero hace que sea más fácil infringir las reglas, dijo, releyendo la primera transcripción. No es que nunca antes hubiera acogido a los recién llegados. 2 miembros del equipo STRQ lo eran, y después de todo, la razón por la que existe. Se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un suspiro. Ella permaneció en silencio, esperando escucharlo. Jaune Ark, leyó Ozpin en voz alta, sosteniendo el archivo en su mano. El nombre le resultaba familiar. Habría sido imposible no reconocerlo. El linaje de Ark era antiguo, una de las pocas familias que quedaban que producían constantemente cazadores a lo largo de generaciones. Lo que llamó su atención no fue el nombre, sino la elección de la escuela. La mayoría de los Arks habían asistido tradicionalmente a Haven. Es extraño que haya presentado su solicitud aquí en lugar de Mistral, señaló. Entró con el respaldo no de uno, sino de 2 cazadores. Ninguno de los 2 es familia. No figura ninguna escuela de combate, pero afirma tener un amplio entrenamiento privado. Hizo una pausa y miró a Glinda por encima del borde de sus gafas. ¿Ves por qué aprobé al menos? Sí, admitió, aunque su tono era ajustado. De los 3, él es el que encuentro menos objetable. La ventana de admisiones de Haven se cerró hace meses, si no recuerdo mal. Leonardo podría haber hecho una excepción, pero por alguna razón, o no lo hizo o los Arks no lo intentaron. Ozpin tarareó. Quizás el niño quería un cambio de escenario. Todos necesitamos uno, de vez en cuando. Dejó a un lado el expediente de Jaune Ark y se acercó al siguiente. El nombre en la parte superior era igual de familiar, aunque por razones muy diferentes. Blake Belladonna, leyó en voz alta. Ahora este es, mucho más interesante. No todos los días llegaba una transcripción de Menagerie. Más raro aún cuando procedía de la propia hija del cacique, si había que creer en el papeleo. Y eso por sí solo era noticia. Hasta que esto aterrizó en su escritorio hace un día, ni siquiera sabía que Gira Belladonna tenía un hijo. También había verificado 2 veces las bases de datos de Vale, solo para encontrarlas realmente reales. Glinda frunció el ceño. Me preocupan las implicaciones, posibles conexiones con el colmillo blanco. Ozpin pasó a una carta adjunta al archivo. Una recomendación de una cazadora de Mistral, aparentemente estacionada cerca de uno de los pocos puertos que realizaba viajes entre continentes. Los detalles de la formación eran vagos. Incómodamente vago, pero intencional. Tenía algunas conjeturas de por qué. Si ella está o estaba afiliada al colmillo blanco es secundario, dijo, dejando el expediente. Las personas y las circunstancias cambian. Y creo que su presencia aquí podría mejorar las relaciones. Sus ojos se dirigieron hacia Glinda. ¿No está la señorita Schnee entre las candidatas de este año? Su expresión se tensó. Por eso precisamente no estoy de acuerdo con aceptar a la señorita Belladonna. Estás invitando al conflicto. ¿Qué pasa si los 2 terminan peleando? Entonces asumiré la culpa, dijo Ozpin simplemente.
Pero no podemos predicar la unidad y el progreso si la rechazamos solo porque ella podría incomodidad a la gente. Golpeó un nudillo contra el papel. Además, si no la aceptamos, ¿entonces qué? Puedo pedir un favor. Sombra. Refugio. Atlas, pero dudo que ella estuviera interesada en alguno de ellos con la excepción de Shade. Glinda permaneció en silencio por un momento antes de asentir reticentemente. Veo tu punto. Ozpin hizo una pequeña sonrisa mientras colocaba el archivo hacia abajo, antes de finalmente recoger el último. Megumi Fushiguro, leyó. De las 3 transcripciones tardías, esta era, con diferencia, la más misteriosa. Nacido y criado en un asentamiento exterior en Mistral, leyó en voz alta, escaneando más, un asentamiento que ya no existe debido a los Grimm. No tengo idea de por qué aceptaste comenzó Glinda. Ninguna escuela de combate anterior, ningún vínculo familiar conocido, y el niño ni siquiera estaba registrado en ninguna de las bases de datos del reino hasta ayer. Glinda no fue la única que lo comprobó. Junto con Belladonna, Ozpin había comprobado si Jaune Arc y Megumi Fushiguro eran personas reales. De los 3, la existencia de Megumi Fushiguro se había registrado en Vale hace solo un día. Muchas personas siempre vienen a los reinos, no es algo inaudito. Ella frunció el ceño. Todo lo que tenemos es una recomendación. Una recomendación que vino de la misma cazadora que envió Belladonnas. ¿No te parece extraño? Ozpin no dijo nada por un momento, con los ojos moviéndose por la página. El expediente del niño era escaso. Sin embargo, que era allí pintó un cuadro de alguien lejos de ser inexperto. Trabajo mercenario desde muy joven. Exterminio de Grimm. Operaron en una pequeña banda independiente hasta que desaparecieron durante un encuentro con bandidos. Nada en ello era ordinario, pero también era demasiado extraño y específico como para hacerle preguntarse. ¿Crees que es falsificado? Por fin preguntó. Glinda asintió con fuerza. Creo que los detalles son exagerados, en el mejor de los casos. Los otros 2 sospechan, sí, pero este carece de la credibilidad que dan sus apellidos. Ozpin sostuvo la lima entre sus dedos, cerrándola, antes de volver a tomar su café. ¿Le crees peligroso? Hizo una pausa por un momento. ¿Apeón, Poate? Glinda no respondió ni un momento. Potencialmente. Tomó un sorbo lento antes de deslizar el archivo nuevamente sobre el escritorio. Entonces lo vigilaremos. La boca de Glinda se apretó formando una línea. La esquina del labio de Ozpin se curvó hacia arriba. ¿Alguna vez has escuchado la frase mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca? Tengo. Pero manteniendo una amenaza potencial interior, nuestra escuela roza la negligencia. ¿Qué pasa con Ámbar? Tienes razón al criarla, dijo en voz baja. Pero a pesar de las circunstancias, no creo que el señor Fushiguro sea un peón. ¿Entonces qué crees? Creo que nos están tomando como tontos, dijo, tomando un sorbo nuevamente. Glinda entrecerró los ojos. ¿Prosti? Él asintió. Es casi seguro que la transcripción es inventada. Quizás los 3 lo sean. Y aún así, golpeó el borde del papel. Ellos son también sospechoso. Demasiado obvio para ser un lobo vestido de oveja. Entonces, ¿por qué no rechazarlos? Porque no creo que esto se haya hecho con malicia. Hay decenas de razones para negarlas, pero solo unas pocas para aceptarlas. Y no lo creo. Ella habría arriesgado algo tan descarado a menos que quisiera que lo viera. ¿Y si te equivocas? Su sonrisa se desvaneció un poco. Entonces ella habría vuelto a vencerme. Hizo una pausa. Dardachiar mitad de lo que hay en estas transcripciones es cierto, sería un tonto de otro tipo por rechazarlas. Y de cualquier manera, dejó su taza. Descubriremos la verdad antes del final de la primera semana. Pasó un momento de silencio. Eres imprudente, dijo Glinda rotundamente. ¿Lo sabes, no? Ozpin dio una sonrisa seca y consciente. ¿Cuándo ha salido mal eso? Raven. La sonrisa se congeló en su lugar. Fer, admitió. Él miró hacia abajo. Pero ella era una cazadora talentosa. Antes de que ella no lo fuera. Glinda se cruzó de brazos, sin estar convencida. Y dejó más de unos pocos líos atrás. Las señoras se pueden limpiar, respondió Ozpin. Solo tenemos que enseñarles mejor. Se reclinó en su silla, cruzando las manos en sus pensamientos. No te estoy pidiendo que te guste esto, Glinda. Solo para confiar en que tengo mis razones por las que creo que esta es la elección correcta. Después de todo, somos una escuela. Y estos 3, a pesar de todo su misterio, se muestran prometedores.
Estás poniendo mucha fe en nombres y recomendaciones que tal vez ni siquiera sean reales. La fe es todo lo que tenemos algunos días. Miró hacia la ventana. Y si son quienes dicen ser, prefiero que seamos nosotros quienes les demos forma que dejárselo a otra persona. Glinda se quedó callada por un momento, finalmente exhaló y dio un paso adelante, recogiendo los archivos. No tengo más quejas. Ella se dio la vuelta y se fue antes de detenerse en la puerta. Ella miró hacia atrás por encima del hombro. Pero los estaré observando. De cerca. Ozpin se rió entre dientes. Ya haces eso con todos tus alumnos. Ella no lo dignificó con una respuesta, solo resopló una vez y salió, cerrando la puerta detrás de ella con un clic fuerte. Solo de nuevo, Ozpin buscó su taza. El vapor se había desvanecido. La calidez no. Arco. Belladona. Fusiguro. Sonrió en el borde de porcelana. Veamos qué tipo de primer paso das. Capítulo 11. El aire estaba limpio. Más limpio que el estrecho apartamento que Megumi había convertido en su hogar durante las últimas 2 semanas. Sin embargo, no era fresco, no como el viento del exterior. Había sido filtrado, enfriado y recirculado por conductos hasta eliminar cualquier rastro de naturalidad. Aún así, este tipo de frescura aséptica no resultaba desagradable, sobre todo con el calor primaveral de Vale y la presión de una cabaña abarrotada. La cabina en sí era pequeña en comparación con el resto del dirigible, ubicada en la cubierta inferior, que él suponía estaba reservada para hacer turismo en lugar de para viajes de larga distancia. El espacio era poco más que un estrecho pasillo que pretendía ser un salón. Sus largas paredes se inclinaban hacia afuera, sostenidas por arcos de bronce que recorrían el techo como el esqueleto de una gran bestia voladora. Grandes ventanas semicirculares, enmarcadas con el mismo metal bruñido, se abrían paso entre estas paredes inclinadas, y grupos de estudiantes se agolpaban en cada una, murmurando y señalando, con un aspecto menos de futuros cazadores y cazadoras que de turistas. Afuera, no se veía ni una nube. La aeronave flotaba bajo ellas, pero aún así se elevaba más alto que cualquiera de las torres más altas de Vale. Su casco se extendía como un enorme carguero flotante, y su sombra se proyectaba sobre la ciudad, siguiendo el curso del río que dividía Vale en distritos. Megumi se había quedado asombrada cuando él, Black y Jaune llegaron por primera vez a los muelles. Una cosa era leer sobre aeronaves que surcaban el cielo, o incluso oír hablar de la ciudad flotante de Atlas, pero verla era otra muy distinta. La tecnología de Remnant había logrado algo que él consideraba científicamente imposible en la Tierra, lo que le hizo preguntarse hasta dónde podría haber llegado Remnant de no ser por la guerra interminable contra los Grimm. Mientras seguía mirando por uno de los grandes ventanales, comenzó a reflexionar para sí mismo. Si bien Vale no era tan imponente como las torres altísimas y las cuadrículas de neón de Shinjuku, ni tan meticulosamente diseñada como los paseos y parques bordeados de cerezos en flor de Ueno, se sentía antigua. Conservaba una quietud que hacía tiempo que no sentía. Le recordó a su infancia en Saitama. Pintoresco. Le gustó. Aunque una parte tenue y amarga de él se preguntaba cuántos de esos callejones de aspecto pacífico habrían sido su refugio, él y Blake, con el pánico adherido a la piel. Cerca de allí, Blake y Jaune estaban sentados en bancos empotrados en las paredes. Bordes acolchados moldeados directamente en el marco con cojines de piel sintética que formaban un ángulo suave desde el asiento hasta el respaldo que se extendía a lo largo del pasillo. Los dos parecían la viva imagen de la miseria. Jaune estaba hecho un desastre, con arcadas secas mientras se aferraba a las rodillas con las manos, sujetando una bolsa de papel arrugada con la derecha. Por el momento, la bolsa permanecía sin usar, con la mirada fija en el suelo y el cuerpo tambaleándose levemente. Su armadura blanca tintineaba sordamente con cada leve movimiento de la nave, y la sudadera negra que llevaba debajo se le pegaba al cuerpo por el sudor. Croce Amors yacía sentada a su lado, como una tercera compañera, con vendas rodeando el lado derecho de su cabeza, recuerdo del combate que habían tenido esa misma noche. Aunque no había heridas ni sangre, sobre todo ahora que tenía su aura desbloqueada, Blake había insistido en esperar a que terminara la iniciación o, al menos, a que llegaran a la academia para quitársela. La chica gato estaba sentada a escasos centímetros de él, con la postura rígida mientras se inclinaba hacia atrás, apartándose del rubio. Sobre su regazo descansaba un pequeño montón de bolsas de papel. Vestía de nuevo de blanco y negro, la misma ropa que Megumi le había visto semanas atrás, con Gumball Shroud enfundada a su espalda. Sin embargo, su arco ya no estaba. Sus orejas, completamente al descubierto, se movían con una leve irritación.
Sus ojos no dejaban de mirar hacia un lado, vigilando a Jaune por si acaso. ¿Seguro que estarás bien?, preguntó Megumi, permaneciendo de pie a diferencia de ellos. Sus ojos seguían fijos en el paisaje. Aún se encontraban lejos del acantilado de Beacon. Él tampoco había cambiado. Seguía con la misma sudadera negra de anoche, con las mangas remangadas. Conservaba los pantalones y los zapatos de su antiguo uniforme, algunos de los pocos objetos que aún conservaba de casa. Jaune se había ofrecido a reemplazárselos, como hizo con la chaqueta de Megumi, pero el hechicero se negó. Los uniformes del Instituto Jujutsu estaban diseñados para ser prácticos y más resistentes que la ropa común, así que, a menos que sufrieran daños irreparables, no pensaba reemplazarlos pronto. Jaune gimió. Abrió la boca para responder, pero se le hizo un nudo en la garganta, antes de tragar rápidamente el vómito que amenazaba con salirle. Giró la cabeza lentamente para lanzarle a Megumi una mirada pálida, casi sin vida. Defina bien. Intenta no vomitar otra vez, dijo el hechicero, pasándose una mano por la cara. La primera vez había sido más que suficiente. Blake se echó hacia atrás aún más, desplazándose unos centímetros mientras arrugaba la nariz. Sus orejas de gato se aplanaron mientras miraba a Jaune. Podrías habernos dicho al menos que te mareabas antes de subir. Tuvimos suerte de que alguien del personal nos pasara unas bolsas de papel. Uf, ya entiendo, dijo Jaune antes de taparse la boca de repente. Estaba demasiado emocionado. ¿Has volado alguna vez?, preguntó Megumi. Sí, una vez. Cuando viajé a Vale por primera vez. Se hizo un momento de silencio. ¿También vomitaste entonces?, preguntó Blake. Bueno, sí, pero no pensé que sería tan malo, murmuró Jaune. ¿De verdad no pensabas que volvería a pasar? Blake hizo una mueca mientras se separaba varios centímetros más entre ellos. La situación hizo que Jaune deseara morirse por dentro. Vamos, no actúes como si tuviera la peste o algo así, solo pensé que tal vez fue por el vuelo. Se encogió de hombros. Deberías dejar de jugar con tus probabilidades. Jaune dejó escapar un sonido entre un suspiro y un gemido, antes de volver a tener arcadas. No lo hago a propósito. No es exactamente mejor. Volvió a quejarse. ¿Puedes al menos fingir que me apoyas? No, dijo Blake. Jaune giró lentamente la cabeza hacia Megumi, esperando algún tipo de apoyo. Megumi le dirigió una breve mirada antes de suspirar. Intenta respirar más despacio. ¿Ese es tu consejo? Puedo noquearte, dijo Megumi. Quizás sea más fácil. Aunque Megumi no iba a sentir ninguna satisfacción por ello, tal vez solo un poco. Jaune no respondió. En cambio, cerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante, intentando aislarse de todo lo demás y esforzándose al máximo por no vomitar de nuevo. Vamos, Jaune, solo unos minutos más, nada que no puedas soportar, murmuró para sí mismo. El sonido de los altavoces de la nave resonó de repente, captando la atención de todos en la sala. En una gran pantalla holográfica frente a una de las ventanas se mostraba la foto policial de un hombre magullado, pero con una expresión de autosuficiencia. Un mechón de pelo naranja le caía sobre la cara, cubriendo uno de sus ojos verde oscuro. El robo fue perpetrado por el infame criminal Roman Torchwick, quien continúa prófugo de la justicia. Si tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese con el departamento de policía de Vale. Te devuelvo la palabra, Lisa. Un segundo después, la imagen en la pantalla cambió a una mujer de cabello rubio con puntas moradas. Asintió levemente. Gracias, Cyril. En otras noticias, la protesta por los derechos civiles de los Faunus de este sábado se tornó violenta cuando miembros de la Colmillo Blanco interrumpieron la ceremonia. Captó de reojo cómo Blake se estremecía, mientras ella entrecerraba los ojos al ver la proyección. La organización, que antes era pacífica, ahora ha causado disturbios. La pantalla parpadeó y se apagó un instante después. En su lugar apareció un campo de luz brillante y vacío, antes de que surgiera una nueva figura. Una mujer rubia, de semblante severo, vestida con una blusa blanca y una falda negra de tubo. Llevaba gafas y permanecía de pie, con la postura erguida y los brazos a la espalda, cubiertos por la capa negra y morada que le caía de los hombros. Hola y bienvenidos a Beacon. Su voz era clara, nítida y no dejaba lugar a interrupciones, independientemente de si ella podía oírlas o no. Jaune se quedó mirando fijamente, olvidando momentáneamente sus náuseas mientras sus ojos se abrían de par en par. Blake, mientras tanto, fruncía el ceño. Mi nombre es Linda Goodwich, comenzó la mujer.
Usted se encuentra entre un selecto grupo de personas que han recibido el honor de ser elegidas para asistir a esta prestigiosa academia. Glinda Goldwich, pensó Megumi al oír el nombre. Lo reconoció, aunque solo vagamente de pasada al repasar la lista del personal principal de Beacon. Era la segunda al mando del director, si no recordaba mal. Nuestro mundo vive una época de paz increíble, y como futuros cazadores y cazadoras, es vuestro deber preservarla. Habéis demostrado la valentía necesaria para tal tarea. Y ahora, nos toca a nosotros proporcionaros el conocimiento y la formación para proteger nuestro mundo. La proyección se desvaneció y Jaune soltó el aire que parecía haber estado conteniendo, desplomándose ligeramente. Una cazadora, dijo Jaune un instante después. Para ser sincero, se siente un poco raro ver a una que no es de mi familia. Parecía, inclinó la cabeza, buscando la palabra para describirla. ¿Profesional?, preguntó Megumi. Fue un cambio de aires respecto a las payasadas de Gojo Sensei. Megumi no tenía nada en contra del profesor en lo que respecta a su enseñanza, sobre todo porque realmente se esforzaba al máximo por todos sus alumnos. Simplemente deseaba comportarse de forma más acorde a su edad, como Nanami. Para alguien que dormía solo unas pocas horas al día, Gojo ciertamente no lo parecía. Blake se incorporó del banco, con la mirada ligeramente apartada desde el noticiero, algo que solo Megumi notó. Él la miró con curiosidad, una mirada que ella ignoró mientras inclinaba la cabeza hacia la ventana. «Estamos aquí». Megumi siguió su mirada. La aeronave comenzaba su aproximación final, deslizándose sobre un inmenso lago mientras los edificios desaparecían tras ella. Alrededor del lago se alzaban altos acantilados que sobresalían de su perímetro. Desde donde estaban, se divisaban Forever Fall y el bosque Esmeralda, pero lo que más le llamó la atención fue la propia Academia Beacon. Se alzaba a lo lejos, dominando las llanuras y los bosques circundantes. Estaba formada por varios edificios imponentes que se elevaban hacia el cielo, siendo la torre central la más alta, de la que emanaban luces verdes incluso de día. Un faro. Toda la academia parecía más un reino de cuento de hadas que una academia. Lo que le faltaba a la grandiosa Vale, Beacon lo compensaba con creces. Jaune tropezó, a punto de caerse, mientras se apoyaba en la ventana con una mano apretada contra el estómago. «¡Guau, es precioso!». Megumi asintió levemente en señal de aprobación. La cabina se estremeció cuando el dirigible se acercó a los muelles, hasta que finalmente se mantuvo suspendido al borde del acantilado. «Venga. Salgamos antes», dijo Blake, señalando una de las puertas al final de la cabaña. Muchos estudiantes ya se movían y entraban como agua que se filtra por una presa. Dio un paso al frente, seguida de cerca por Megumi. Echó una mirada hacia atrás, pero Jaune tropezó hacia su izquierda, con el rostro aún pálido. «Sí, vamos», dijo Jaune débilmente, conteniendo las náuseas. «Cuanto antes salgamos de aquí, mejor». «Intenta no vomitar, por favor», dijo Megumi haciendo una mueca y alejándose de ellos mientras caminaban. Blake se detuvo, girando sobre sus talones mientras presionaba repentinamente las bolsas de papel adicionales contra el pecho de Jaune. «Toma». Jaune gimió, metiendo con desgana la mitad de las bolsas en sus bolsillos mientras sostenía la otra mitad. «Gracias». Los tres avanzaron lentamente por el pasillo, uniéndose poco a poco al denso río de cuerpos. Sin embargo, había un pequeño sendero despejado alrededor de Jaune, principalmente para aquellos que habían presenciado su regurgitación anterior. «Eso sí que es una grosería», le dijo en voz baja a Megumi mientras dirigía a los demás una mirada pálida y marchita. Megumi suspiró. «Sigue caminando. Cuanto más tiempo nos quedemos, más probabilidades hay de que acabemos causando molestias al personal». «Vale, vale», murmuró Jaune en voz baja. Mantuvo un brazo pegado al estómago mientras avanzaba. Un anuncio sonó por los altavoces cercanos, haciendo que los tres levantaran la vista. «Por favor, abandonen los muelles con la debida antelación. Su equipaje y pertenencias serán entregados en el vestíbulo principal para que los recojan después del discurso de bienvenida. Diríjanse a la sesión de bienvenida en el anfiteatro de Beacon. Comenzará alrededor de las 14:30. Alrededor de una hora, pensó Megumi para sí mismo. No tardaron en dispersarse por los pasillos y corredores de la nave, sus pasos resonando entre decenas de otros antes de llegar finalmente a la rampa de salida. El aire fresco y reciclado se fue diluyendo a medida que salían, pronto reemplazado por aire cálido que traía consigo el tenue aroma del agua bajo los acantilados y los bosques lejanos. Jaune se abalanzó hacia adelante, pasando junto a varios estudiantes que se sobresaltaron al verlo aparecer de repente.
Vomitó sobre un cubo de basura cercano antes de tirar las bolsas de papel que llevaba. Uf, aire fresco. Se reclinó hacia atrás y respiró hondo. Megumi y Blake se hicieron a un lado, asegurándose de no bloquear el paso a los demás estudiantes mientras esperaban a que la rubia se acomodara. ¿Estás bien ahora?, preguntó Blake. Jaune asintió. Mejor. Megumi se giró para observar su entorno mientras se alejaban de la rampa. La Academia Beacon se encontraba a cierta distancia de los muelles. Estos estaban concurridos, ya que varias aeronaves, más pequeñas que la suya, atracaban cerca. Algunas sobrevolaban el borde del acantilado, como la suya, mientras que otras aterrizaban en los muelles. Decenas de personas se movían de un lado a otro. Estudiantes recién llegados, estudiantes que regresaban y personal que trasladaba su equipaje. Lejos de los muelles se extendía una gran avenida que conducía a Beacon, flanqueada por farolas y otras que sostenían pancartas blancas. Pequeños arbustos y árboles bordeaban los lados, aunque eclipsados por la piedra y las llanuras del terreno. Más adelante se encontraba Beacon, con sus numerosos arcos altos, su elaborada mampostería y una enorme puerta de madera que daba a lo que él supuso era un salón principal. Probablemente la orientación sea por allá, dijo Megumi, asintiendo en esa dirección. Se preguntó si Beacon tendría barreras o algo similar a las de la Escuela Superior de Jujutsu en Tokio. Si bien hasta el momento no había visto nada que recordara a las técnicas de barrera, no lo descartaba por completo. Al fin y al cabo, el propósito de muchas técnicas de barrera era ocultar lo que contenían. La Escuela Superior de Jujutsu estaba disfrazada de templo budista, rodeada de varias barreras que alteraban la percepción de quienes no eran hechiceros ni usuarios de maldiciones. Por no mencionar que la entrada principal, al pie del monte Mushiro, simplemente desviaría a cualquiera que desconociera la ubicación de la escuela, llevándolos directamente a otro lugar. Jaune se echó hacia su izquierda. Se supone que tenemos que ir al ¿cómo se llama? ¿Anfiteatro?, preguntó Blake. Sí, eso. Se supone que tenemos que ir allí para dar un discurso, ¿verdad? Blake se volvió hacia Megumi. Megumi le devolvió la mirada, arqueando una ceja. ¿Qué? Lo que dijo Jaune. Vamos para allá, ¿verdad? Le tembló un ojo. Sí, ¿ninguno de ustedes escuchó los anuncios? Desvió la mirada. Estaba pensando en otra cosa, solo estaba comprobando, ¿dónde crees que está, de todos modos? Megumi suspiró y se encogió de hombros levemente. Probablemente dentro, cerca del salón principal, y si no, podemos preguntarle a alguno de los empleados que estén por allí, auge. Un fuerte estallido resonó delante de ellos, haciéndolos sobresaltar. Una pequeña nube de humo apareció a lo lejos. ¿Una explosión?, preguntó Jaune, con los ojos muy abiertos mientras miraba la nube de humo que se elevaba. Megumi no reaccionó. Su energía maldita se intensificó por un instante al producirse la explosión. Pronto soltó el control mientras miraba a lo lejos. No estaba lejos, quizá a unos 30 metros, en un patio cercano. Las orejas de Blake se movieron, apuntando en esa dirección mientras ladeaba la cabeza. ¿Polvo?, preguntó, insegura. ¿Polvo?, repitió Megumi. Ella asintió levemente. Alguien está gritando sobre Dust allá, su oreja se movió. 2 personas. Creo que fue una explosión de Dust. ¿Una pelea? Blake guardó silencio un instante, con la mirada fija en la lejanía. No, pero deberíamos echar un vistazo. Salió corriendo sin esperar respuesta. ¿Eh? ¿Qué le pasa?, preguntó Jaune mientras la miraban alejarse. Megumi negó con la cabeza y la siguió. Quizás por curiosidad. Jaune se quedó mirando fijamente por un momento. Curiosidad, repitió, tratando de imaginar qué solía pasarles a los gatos curiosos antes de seguir a Megumi inmediatamente. Pronto se desviaron de la calle principal, tomando un sendero más pequeño que conducía al amplio patio que la carretera principal dividía frente a Beacon. El aire olía a humo y ceniza. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el hollín de una explosión y a 2 chicas enfrascadas en una acalorada discusión unilateral. La primera chica parecía joven, bajita, vestida con un vestido negro de manga larga y vuelo, con gruesos volantes rojos en el bajo. Un corsé le ceñía la cintura y una capa carmesí le caía de los hombros. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro pálido y sus ojos plateados, con las puntas ligeramente rojizas. Estaba de pie frente a otra chica de rostro pálido, con la cabeza ligeramente inclinada y los dedos apretados por el nerviosismo. La segunda chica parecía, Megumi casi tropezó.
Tenía los ojos de un azul pálido y el pelo largo y blanco recogido en una coleta ladeada. Vestía un vestido blanco similar, con la falda ligeramente acampanada, y encima llevaba una chaqueta blanca con forro rojo. Le daba la impresión de que estaba mirando a una gojo bajita y femenina. Lo siento muchísimo, dijo la chica de rojo. La chica de blanco se llevó las manos a las caderas y soltó un bufido breve e irritado. Uf. ¡Qué idiota! ¿Qué haces aquí? ¿No eres demasiado joven para asistir a Beacon? Red se encogió un poco ante eso. Bueno, Jaune se giró hacia él. Creo que deberíamos intervenir o algo así. Megumi negó con la cabeza. No es nuestro problema, bueno, Blake ya está allí. Megumi se quedó paralizado, girando la cabeza solo para ver a Blake a unos pasos de las dos chicas. ¿Qué está haciendo exactamente? Chasqueó la lengua. Bien, vámonos. La chica de blanco se cruzó de brazos. Estamos aquí para luchar contra monstruos. Así que fíjense por dónde van. Oye, ya te pedí disculpas, princesa. Red dio un paso al frente, dejando que sus nervios dieran paso a la frustración. En realidad es la heredera, interrumpió Blake, captando su atención. Weiss Schne, heredera de la compañía Schne Edust, una de las mayores productoras de propelente energético del mundo. Megumi sintió que la sangre se le helaba cuando él y Jaune se detuvieron justo detrás de ella. ¿Un Schne? Se preguntó si no debería haber agarrado a Blake y llevársela. Aunque no tenía ningún conflicto con los Schne ni entendía del todo el enfado de Blake hacia ellos, por fin comprendió por qué había intervenido. No lo hacía por la chica de rojo ni por pura curiosidad. Weiss hinchó el pecho mientras esbozaba una sonrisa de aprobación. Por fin, algo de reconocimiento, se detuvo en seco al fijarse en los mechones de pelo que coronaban la cabeza de Blake. Blake no se detuvo y le tendió una de las botellas de Dust que habían caído al suelo. La misma empresa tristemente célebre por sus controvertidas condiciones laborales y sus socios comerciales dudosos. Weiss se mordió la mejilla mientras sus siguientes palabras se le quedaban atascadas en la boca. Su mirada pronto se posó en Megumi y Jaune, que estaban justo detrás de Blake, antes de volver a mirar a la Faunus, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la vacilación. Le arrebató el frasco a Blake, llevándolo con cuidado. Eso es una calumnia, dijo con rigidez, cruzando los brazos de nuevo. No sé qué crees que estás insinuando, pero estoy bastante segura de que alguien como tú no tiene derecho a juzgar a una empresa de la que claramente no sabe nada. Las orejas de Blake se movieron. ¿Alguien como yo? Los malinformados. Sé lo suficiente. Weiss se burló. Por favor. El colmillo blanco ya difunde suficiente propaganda. No necesito oírla de otro simpatizante. Blake aguzó el oído. Hay muchos testigos y faunos que dicen lo contrario. Muéstramelo, pues, dijo Weiss, moviendo la coleta mientras enderezaba la espalda. Que sepas que la compañía de polvo Schne se enorgullece de sus modernas instalaciones y prácticas éticas. Las condiciones han mejorado significativamente con el paso de los años. Blake apretó la mandíbula. ¿Mejorado con respecto a qué exactamente? Weiss vaciló un instante. Sistemas obsoletos que ya no representan los valores de la compañía. Todo lo que habéis oído de Colmillo Blanco no es más que propaganda engañosa de quienes buscan sembrar el caos. Equivocada, repitió Blake, entrecerrando los ojos. Weiss tarareó. ¿Ah, sí? ¿O prefieres creer las palabras retorcidas de los terroristas antes que a mí, la heredera? Su voz subió medio tono, desafiante. La chica de rojo se interpuso entre ellas, con las manos en alto. Vale, basta de gritos, por favor. Somos cazadoras, no deberíamos pelearnos. Y de verdad que no quería activar el polvo, ¿de acuerdo? Fue solo un pequeño accidente, de verdad. Así es, no deberíamos estar peleando en nuestro primer día, intervino Megumi, lanzándole a Blake una mirada significativa. Con la relación que estaban teniendo Blake y los Schne, tendrían problemas mucho mayores que una simple explosión accidental. Sí, vamos chicos. Se supone que somos héroes y esas cosas. No lo que sea que estemos haciendo ahora mismo, intervino Jaune. Sí, héroes. Como en X-Ray Buff. Añadió Red. Jaune hizo una pausa por un momento, antes de volverse hacia ella. ¿Leíste décimo, Ray y Buff? La chica de rojo se iluminó de inmediato, como si alguien le hubiera dado la excusa perfecta para salir de la conversación. Claro que sí. Tengo todos los números. Bueno, casi todos. El número 3 lleva descatalogado una eternidad. Tú. Weiss la interrumpió con un fuerte suspiro.
¡Increíble! Ustedes dos, niños, pueden hablar de cómics después. Algunos todavía tenemos dignidad que conservar. Red parpadeó. No soy mucho más joven que tú, ¿sabes? Weiss giró la cabeza bruscamente hacia ella, con la indignación reflejada en sus ojos. Disculpe. Megumi cerró los ojos, intentando ahuyentar el creciente dolor de cabeza, antes de volver a abrirlos. Estás haciendo un berrinche, dijo Megumi con voz monótona. Eso la detuvo por un instante. Weiss dejó escapar un suspiro de indignación, su compostura se resquebrajó por un instante antes de calmarse. ¿Berrinche? Estoy siendo perfectamente razonable. ¿Y gritarle a un alumno de un curso inferior por lo que debería ser un error? Chasqueó la lengua. Un error que podría haber tenido consecuencias mucho peores si se hubiera bebido la botella entera. Debes saber que el mal uso de Dust tiene consecuencias, incluso en caso de accidente. ¿Y eso significa gritarle? Estoy siendo firme. Hay que serlo si se aspira a tomar el control de la SDC. Hay una diferencia entre eso y tener una rabieta infantil. Desde aquí no se ve así, murmuró Jaune en voz baja. Ella le lanzó una mirada fulminante. ¿Es que nunca te callas? Preguntó Weiss. Se rascó la nuca. A veces. Tú, Ruby volvió a ponerse en el centro. Vale. Estamos todos un poco estresados, ¿verdad? Primer día en Beacon, gente nueva, nuevas explosiones. Tú provocaste la explosión, la interrumpió Weiss. Red hizo una mueca. Bueno, se mordió la lengua. Lo siento, ¿de acuerdo? De verdad que no quería tropezar con tu equipaje, y tú no deberías haber estado blandiendo esa botella. Las últimas palabras fueron apenas un susurro, pero lo suficientemente altas para que Weiss las oyera, lo que la hizo resoplar. Megumi sintió que le iba a dar una migraña. Dejó escapar un largo suspiro. Miren, discutir no va a ayudar a nadie. Fue un accidente y ella se disculpó. No creo que ninguna de las dos quiera meterse en problemas o que las castiguen en su primer día. Aunque hablaba principalmente con Red Weiss, también le lanzó una mirada a Blake. Por favor, no lo hagas. Una mirada que aceptó a regañadientes mientras apoyaba su peso sobre una pierna, apartando la mirada de él y de los Stschne. La heredera se irguió, sacudiéndose un polvo inexistente de la falda. HMPH, está bien. Lo dejaré pasar solo esta vez. Supongo que una de nosotras tiene que ser la adulta aquí. ¿Qué adulto? Megumi tuvo que contener las palabras que amenazaban con salir de su boca. Gracias, dijo en cambio. Weiss asintió levemente. Bueno, al menos algunos de ustedes tienen modales. Entonces chasqueó los dedos, y dos mayordomos de traje oscuro aparecieron de la nada. Megumi tuvo que contener un sobresalto mientras miraba a su alrededor, sin percatarse de dónde habían salido. Le tendió la mano a uno de ellos antes de recibir un folleto, que inmediatamente le metió en la cara a Red. ¿Qué es esto? La empresa Stschne Dust Company no se responsabiliza de las lesiones o daños sufridos durante el uso de sus productos. Si bien no es obligatorio, la familia Stschne recomienda encarecidamente a sus clientes que lean y se familiaricen con esta guía práctica sobre la aplicación y el uso del polvo en el campo. Las palabras de Wei salieron disparadas, más rápido de lo que la chica de ojos plateados pudo asimilar. ¿Eh? La heredera exhaló con fuerza antes de aferrarse al folleto. Léelo y no me vuelvas a dirigir la palabra. Se cruzó de brazos de nuevo. Sinceramente, si esta es la clase de gente que Beacon acepta, me da pavor pensar cómo será la iniciación. Recogió con meticulosidad, aunque con cierta irritación, los frascos de Dust esparcidos por el suelo, antes de entregar su equipaje a sus dos mayordomos. Dio media vuelta y se dispuso a marcharse. La voz de Red salió débil. Lo siento de nuevo. Weiss se detuvo un instante antes de volver la cabeza con desgana. Intenta no volar nada más por los aires, dijo con voz cortante. Sus tacones resonaron contra la piedra mientras se alejaba, seguida de cerca por sus mayordomos, que empujaban un carro con sus pertenencias. Un silencio se apoderó del lugar por un instante antes de que Jaune finalmente hablara. Así que, eso existió. Red se desplomó, gimiendo. Este es el peor día de mi vida. Mientras tanto, Megumi seguía observando cómo la silueta de Weiss se perdía en la distancia. Le recordaba un poco a los hechiceros de las tres grandes familias, tanto por su apariencia como por su actitud. Sus rasgos pálidos le recordaban a Gojo, pero sus modales eran más propios de los miembros más jóvenes de los tres clanes. Aquellos criados con estatus y expectativas, aquellos con un sentido distorsionado de la nobleza o aquellos que tenían algo que demostrar.
Podría ser peor, añadió Blake con sequedad. Pero, sinceramente, ¿qué más se puede esperar de un Schne? Oh, no digas eso. Podría empeorar. Todavía nos queda un día entero de iniciación por delante, se quejó Jaune. No creo que pueda empeorar mucho más, respondió Megumi. A menos que no pudiera impedir que Blake y Wei se volvieran a encontrar. Fusiguro, por favor. Red se ajustó la capa con torpeza, dejando escapar una risita débil. Jaja, no, está bien. Tiene razón, probablemente no empeorará. No es como si hubiera causado un escándalo el primer día y ya me hubiera ganado enemigos. Bueno, estoy seguro de que la última tiene arreglo, dijo Jaune. Parece, bueno, quizá solo necesita un tiempo para enfriarse, ¿sabes? ¿Cómo, un ángel de nieve? La chica intentó reír, pero le salió una risa débil. Megumi cerró los ojos. Sentía lástima por ella. De verdad que sí. Pero presentía que quedarse más tiempo no sería bueno para su salud. Deberíamos irnos, dijo, dando unos pasos hacia adelante, con Blake siguiéndolo en silencio justo detrás. Jaune extendió la mano y sujetó la muñeca de Blake antes de que pudiera seguirlo. Espera. ¿No deberíamos, llevarla con nosotros? Blake se zafó de su agarre. ¿Quién? Ella, dijo, señalando a Red. Cara de cráter. Yo tengo un nombre, ¿sabes? Dijo Red, irritándose de repente. ¿Y a quién llamas tú cara de cráter, chico vómito? Jaune se estremeció. ¿Chico vómito? Sí, te vi vomitar en el barco. Ah. Olvida eso. Bórralo de tu memoria. Tartamudeó Jaune, sin querer recordar su sufrimiento. Megumi suspiró desde unos metros más adelante. Estará bien, vámonos. No puedes acoger a todos los animales callejeros que ves, quería decir. Jaune frunció el ceño. Sí, pero está un poco sola, ¿no? Además, es el primer día. Mejor que se mantengan juntos, ¿no? Mi madre siempre me decía que los desconocidos son solo amigos que aún no has conocido. Tu madre debería haberte enseñado a ser más exigente. La compañía actual de Jaune no era precisamente una buena elección para una amistad, por no mencionar cómo se conocieron los tres. Red parpadeó, con expresión de sorpresa. Oh. No tienes que. Jaune esbozó una sonrisa tímida. Está bien. Yo tengo mi mareo, Fusiguro tiene, el síndrome de la persona decente. Señaló vagamente a Megumi. Y Blake, bueno, ella es simplemente Blake. Encajarás perfectamente con tu peculiaridad. ¿Alguna vez has considerado interpretar a un árbol en el teatro? Preguntó Blake con total seriedad. Jaune parpadeó. ¿Qué? Inténtalo. Quizás aprendas a elegir mejor tus palabras si te callas un rato. La miró fijamente. Ah. ¿Me hieres, Blake? Luego se volvió hacia la chica de ojos plateados e hizo un gesto como para enfatizar algo. ¿Ves? A eso me refiero. Puro Blakey. Aunque suele tener buenas intenciones. Soltó una risita ahogada, más sorprendida que otra cosa, y se llevó una mano a la boca. Supongo que es justo, si ustedes dos ya terminaron de hablar, ¿nos vamos?, les gritó Megumi mientras reanudaba la marcha. Sí, ya voy. Dijo Jaune alcanzándonos. Miró hacia atrás. Vamos, vengan con nosotros. Red dudó un instante, luego trotó para alcanzarlos, sus botas resonando suavemente contra la piedra. Gracias. Jaune restó importancia con un gesto. No hay problema. Por cierto, soy Jaune. Jaune Ark. Sonrió. Corto, dulce, fácil de pronunciar, a las chicas les encanta. ¿Lo hacen? Por supuesto que sí, ¿verdad, Blake? No lo hacen. Anda ya. Échame una mano, Blake. Suplicó antes de volver a mirar a Red. ¿Y tú cómo te llamas? Parpadeó, permaneciendo en silencio un instante. Ruby. Ruby Rose. Genial. Normalmente les pediría a esos dos que se presentaran, pero parecen estar más ariscos de lo habitual, dijo Jaune, señalándolo a él y a Blake. Puedo presentarme sin problema, suspiró Megumi, deteniéndose en seco. Se giró sobre sus talones e hizo una reverencia ligeramente formal. Megumi Fusiguro. Llámame Fusiguro. Un placer. Blake, a regañadientes, ofreció su propio nombre. Blake. Blake Belladonna. Ruby asintió a cada uno de ellos, memorizando visiblemente los nombres. Así que, Jaune, Fusiguro y Blake. ¡Genial! Ya suenan como un equipo. Megumi arqueó una ceja. ¿Equipo? Ruby parpadeó, devolviendo su mirada confusa. Un equipo, repitió. Pero no lo somos.
Puede que hayan vivido y trabajado juntos durante un tiempo, pero un equipo, eso sin duda estaba llevando al extremo la definición de su relación actual. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Me refería a Beacon, aclaró Ruby. No solo Megumi le dirigió a Ruby una mirada confusa. ¿Qué? Repitieron los tres al unísono. Ruby sintió una gota de sudor resbalar por su mejilla. Equipos T. Los cazadores y cazadoras se dividen en equipos de 4 cuando ingresas a una de las 4 academias. Megumi abrió la boca, antes de cerrarla de golpe. Eso, no lo sabía. Y a juzgar por las miradas vacías de Blake y Jaune, ellos tampoco. Mientras tanto, Ruby seguía mirándolos a los tres con preocupación. ¿Cómo es que no saben eso? Jan, mi hermana me dijo que lo aprendió en su último año en Signal. Ese simplemente nos olvidamos, respondió Blake rápidamente por ellos. Los tres estábamos ocupados después de graduarnos de nuestras escuelas de combate. Se nos pasó por alto. Sí, intervino Jaune. Ahora que lo pienso, creo recordar que el profesor, sus palabras se alargaron. El profesor Junior nos lo contó entonces. ¿Cómo podríamos olvidarlo, jaja? Rió con un tono más agudo de lo normal. Junior. ¡Qué idiotas! Ni siquiera se ciñen a la versión que tenemos en las transcripciones, pensó Megumi con frustración. Se preguntó si siquiera la recordaban o si simplemente habían dicho lo primero que se les ocurrió. Megumi le dirigió una mirada inexpresiva. Claro, dijo Megumi con voz arrastrada. Hemos estado ocupados fuera del reino un tiempo, así que discúlpenos por haberlo olvidado. Ruby siguió mirándolos como si acabara de ver a un perro caminar sobre dos patas, pero finalmente asintió, aceptando sus palabras. De acuerdo, si ustedes lo dicen. Pasó una brisa, seguida de silencio. Entonces, comenzó Ruby, con el aire tan denso como el hielo. Entonces, sin previo aviso, metió la mano bajo su capa. Antes de que pudieran reaccionar, algo grande surgió de su espalda al sacarlo a la vista. El metal chirrió al desplegarse y moverse unas placas. Un destello rojo y negro se expandió. Una guadaña enorme surgió de sus manos, la hoja curva descendió con un siseo antes de clavarse de punta en el suelo a su lado. Uf. Jaune dio un salto hacia atrás, agitando los brazos. Megumi y Blake también retrocedieron unos pasos, con los ojos muy abiertos y las manos extendiéndose instintivamente hacia sus armas antes de detenerse. El arma era enorme. Su asta negra y roja era más alta que Ruby de pies a cabeza. La gigantesca hoja en forma de media luna que ahora clavada en el suelo no era más pequeña. De hecho, era tan ancha como su torso y tan alta como ella. Yo me encargo, dijo, sin inmutarse por sus reacciones. Esta es Crescent Rose, mi bebé. ¿Tu bebé? Repitió Megumi, mirando la enorme guadaña. Es una guadaña, ¿verdad? Preguntó Jaune. ¿Sí? Exclamó radiante. Además, es un rifle de francotirador de alto impacto personalizable. Lo sacó del suelo, haciéndolo girar entre sus manos como si no pesara nada antes de cargárselo al hombro. No te imaginas cuánto tiempo me llevó descubrir cómo fabricarlo. Megumi parpadeó. ¿Tú construiste eso? ¿Y puedes usarlo? Era un arma ridícula, sobre todo comparada con su pequeña complexión. Pensaba que Gumball Shroud era compleja, capaz de transformarse y usarse de múltiples maneras, pero esto, sin duda, se llevaba la palma. Ruby parpadeó. Todos los estudiantes fabrican sus armas en Signal. Les dirigió otra mirada extraña a los tres. ¿No lo hicisteis? Jaune hizo una mueca, rascándose la nuca mientras desenvainaba a Croce Amors. Bueno, en realidad no. La mía se llama Croce Amors. Es solo una espada y griega. La vaina también se puede transformar en escudo. Es una herencia. Mi tatarabuelo la usó para luchar en la guerra, parecía algo decepcionada antes de sonreír. Bueno, a mí me parece genial. Ya no mucha gente aprecia los clásicos, ¿sabes? Además, no tienes que desmontarlo ni hacerle mantenimiento tan a menudo. Sí, es cierto, ¿y tú? Preguntó, volviéndose hacia Blake. Blake, con reticencia, desenvainó su espada. Gumball Shroud, dijo simplemente, desenvainando la vaina unos centímetros para mostrar su oscura hoja. Es una katana que puede transformarse en una kusarigama. La empuñadura y la guarda también sirven como pistola, y la vaina puede usarse como una segunda hoja. Los ojos plateados de Ruby se abrieron de par en par. ¡Oh, qué genial! No he visto muchas kusarigama antes. ¿Qué usas como cadena?
Una cinta, respondió Blake, inclinando la cabeza hacia un pequeño clip en la parte posterior de la empuñadura, casi oculto. Me permite cambiar fácilmente entre una kusarigama y una katana. Enfundó a Gamboa Shroud antes de volver a ajustársela a la espalda, para gran decepción de Ruby. Al ver que Blake no parecía tener ganas de seguir explicando, se volvió hacia Megumi. ¿Y tú? Megumi reprimió un suspiro mientras extendía la mano hacia el suelo. Su herramienta maldita emergió de repente de su sombra para caber en su mano. Hizo girar la espada ancha en su mano para mostrársela. Solo tengo esto. Los ojos de Ruby brillaron mientras permanecían fijos en su sombra por un momento antes de volver a mirarlo. Oh, ¿esa era tu semblanza? Él asintió levemente. Se inclinó para observar más de cerca su espada, entrecerrando los ojos cuanto más la miraba, como si buscara un mecanismo oculto. ¿Eso es todo? No es que quiera decir que sea malo ni nada por el estilo, se corrigió, nerviosa. ¿Tiene nombre? Megumi negó con la cabeza. No. Oh, era una herramienta maldita de segundo grado, algo que había tomado prestada del Instituto de Jujutsu. Su espada negra original había sido un arma de primer grado, pero la había perdido en su lucha contra el portador del dedo en Saitama. Se metió en un buen lío, ya que técnicamente también era un arma prestada, pero se consideró una pérdida razonable para el exorcismo de una maldición de grado especial. Normalmente llevo más armas encima, pero ahora mismo no tengo acceso a ninguna otra, continuó. Todavía llevaba el revólver a la vista, aunque no sabía muy bien cómo usarlo. Eso era algo que tendría que averiguar más tarde, al igual que conseguir munición. Los ojos de Ruby volvieron a brillar antes de dar un paso adelante, invadiendo su espacio. Crescent Rose se plegó sobre sí misma mientras la guardaba a su espalda. ¿Estás diciendo que buscas una nueva arma? Megumi se recostó. Estás demasiado cerca. Y. Sí, se podría decir eso. No podía seguir dependiendo de su herramienta maldita en el futuro. Si aparecía algo lo suficientemente poderoso como la maldición de grado especial del evento de intercambio, o incluso algo tan poderoso como un portador de dedos, no sería suficiente. Ruby no retrocedió. Al contrario, prácticamente se iluminó. Pues yo podría ayudarte a construir uno. Megumi parpadeó. ¿Qué? Un arma. Algo nuevo, hecho a medida, algo con una pistola, dijo, hinchando el pecho. Dijiste que no tenías acceso a tus otras armas, ¿verdad? Pues déjame ayudarte. Puedo ayudarte a crear algo que sean 2, quizá incluso 3 armas en una, como la de Blake. Quizás no 3, dijo Megumi, dando un paso atrás. Él no sabría cómo mantener algo así. ¿De verdad te ofreces a convertirme en un arma? Preguntó. Me ofrezco a ayudar, corrigió. Pero seguirás siendo tú quien lo construya. De esa forma, cuando esté terminado, sabrás que es tu creación, aunque hayas contado con una pequeña ayuda de mi parte. Megumi pensó que la chica estaba un poco chiflada. Pero se ofrecía a ayudar, al parecer solo porque quería hacerlo. No vio motivo para negárselo. Entonces, estaré encantada con tu ayuda, dijo Megumi asintiendo levemente. Por favor, cuídame. Cuidarte. Repitió, parpadeando, antes de desviar la mirada con una sonrisa. Te enseñaré todo lo que pueda. Sería mejor que simplemente pedir prestadas armas, asintió. ¿Pedir prestado? Ruby lo miró horrorizada. Las armas son como extensiones de uno mismo. Deberían sentirse como tú. No como cualquier cosa que puedas pedir prestada. Derecha, ¿pedir prestado es tan malo? Preguntó Jaune, frunciendo ligeramente el ceño mientras aún sostenía en la mano su arma prestada. Todos tenemos que empezar por algún lado, Ruby lo miró fijamente. Bueno, puedes. Solo que creo que es mejor que cada uno fabrique sus propias armas personales. Hizo una pausa por un momento antes de volver a iluminarse. Espera, ¿quieres que te ayude también? Yo. ¿Sí? No es por criticar a Croce Amors ni nada por el estilo. Está bien y todo eso, pero podríamos modificarlo. O mejorarlo. Quizás añadirle un mecanismo de gusto a un arma. ¿Qué te pasa con las armas? Murmuró Blake desde un lado. Cualquier arma puede mejorarse si también es una pistola. Exclamó Ruby señalándola. ¿Eh? ¿En serio? ¿Me ayudarás? Preguntó Jaune, asegurándose de haber oído bien. No tendrás motivos realmente extraños, ¿verdad? Ruby asintió. ¿Sí? Ah, no la parte de los motivos extraños, dijo con una sonrisa incómoda. Simplemente me gustan las armas, mucho. Definitivamente le faltan algunos tornillos.
Lo pensaré entonces, dijo Jaune mientras miraba su espada antes de enfundarla. Es que ahora mismo me da un poco de reparo cambiarla, sobre todo porque es una reliquia familiar. Megumi exhaló por la nariz, guardando su maldita herramienta en la sombra a sus pies. Por muy divertida que sea toda esta charla sobre pistolas espada y griega. Bebés, deberíamos irnos. La orientación no nos va a esperar. Ruby lo miró fijamente, como si hubiera olvidado por completo que tenían que ir a algún sitio. Ah. Claro. Orientación. Sí, deberíamos ir. Un leve rubor apareció en sus mejillas. Mierda, ¿cuánto tiempo llevamos aquí parados? Preguntó Jaune presa del pánico. No mucho tiempo, respondió Megumi secamente, dándose la vuelta, seguido poco después por los demás. No creo que lleguemos tarde. Deberíamos haber tenido una hora antes de que empezara cuando desembarcamos del barco. Los cuatro permanecieron en silencio un rato mientras caminaban de regreso al sendero principal. El silencio se prolongó durante 1 minuto o 2 hasta que Blake habló. No hay nadie más alrededor, comentó. Megumi miró a su alrededor. Tenía razón. Eran los únicos que quedaban en la zona. También estuvimos hablando de armas durante unos 10 minutos, añadió en voz baja. Continuaron caminando. Jaune tarareó. También estuvo la explosión y griega. Weiss, ¿verdad? Sí, creo que era Weiss, respondió Ruby. Continuaron caminando. También caminamos bastante lejos de los muelles, dijo Megumi con indiferencia, mientras los engranajes de su cabeza giraban lentamente. Se hizo un momento de silencio. Ruby se giró hacia él. ¿Dónde es la orientación, por cierto? El anfiteatro. ¿Dónde está eso? No sé. Continuaron caminando. ¿Alguien tiene un reloj? Preguntó Jaune. Usa tu scroll. Blake le dirigió una mirada cansada. Parpadeó antes de hacerlo al segundo siguiente. Se quedó mirando la pantalla unos instantes antes de guardar tranquilamente el móvil en el bolsillo. Probablemente deberíamos estar corriendo, dijo Jaune en voz baja. Continuaron caminando, llegamos tarde. Los ojos de Ruby se abrieron con horror. Todavía no, dijo Jaune rápidamente, tartamudeando. Técnicamente no. Todavía tenemos tiempo. Un poco. Quizás. Dependiendo de qué tan lejos o dónde esté exactamente este anfiteatro. No tenemos un mapa exactamente, murmuró Megumi, acelerando el paso. Deberíamos habernos ido cuando se fueron todos los demás. Exclamó Ruby, acelerando el paso con sus botas resonando con más fuerza contra el sendero. No puedo creer que no nos diéramos cuenta. No estaríamos en este lío si no nos hubiéramos distraído, dijo Blake rotundamente. Megumi se preguntó si había olvidado que ella fue quien se acercó a Ruby y Weiss en primer lugar. Ruby jadeó. ¿Estás culpando a mi bebé? ¿Sí? Jaune se quedó atrás. Están corriendo demasiado rápido. Pues corre más rápido. Gritó Megumi. Menos charla y más acción. Espetó Blake. Los cuatro encontraron el anfiteatro con menos de 3 minutos de sobra, lo que provocó que varios estudiantes cercanos se giraran hacia su apresurada entrada mientras irrumpían en la sala. Justo a tiempo, jadeó Jaune, mirando la sala abarrotada mientras se apoyaba contra una pared cercana, intentando no caerse. Me duelen mucho las piernas, eso sí que fue algo. Exclamó Ruby con una sonrisa que, poco a poco, se desvaneció de su rostro al mirarlos. Su estado de conservación era variable. Ruby era la única que lucía tan bien como antes de su loca carrera. El anfiteatro no estaba al lado del salón principal. No estaba muy lejos, pero tener que seguir las instrucciones apresuradas de un empleado cercano y orientarse en el campus desconocido hizo que se equivocaran de camino varias veces. Nunca más, pensó Megumi, intentando recuperar el aliento. Lo primero que planeaba hacer era memorizar un mapa de Bea tras terminar la iniciación. Ni loco se sometería a eso otra vez. ¿Cómo es que no estás cansada? Preguntó Blake a Ruby, con la respiración entrecortada. Ah, corro mucho, respondió. Y también bebo mucha leche. ¿Leche? Repitió Blake, atónito. Dio un pequeño salto. Sí, ayuda a que los huesos crezcan. Y también te hace más rápida. Megumi estaba bastante segura de que así no funcionaba la leche. Al menos no en la última parte. Una voz interrumpió repentinamente su conversación. Ruby. Por aquí. Te he guardado un sitio. A lo lejos, una chica rubia le saludaba con la mano, intentando llamar la atención de la chica de ojos plateados.
Ruby se giró, animándose al oír la voz. «¿Jan?», exclamó Ruby, antes de volverse hacia los tres. «Es mi hermana. Yo, voy a ir a verla, pero podemos hablar después del discurso. Fue un placer conocerlos». Antes de que ninguno de ellos pudiera decir una palabra, Ruby ya había desaparecido. Jaune apenas había logrado levantarle la mano. «Ah, es rápida». Black solo pudo asentir con la cabeza, aturdido. «Busiguro». Megumi se estremeció al reconocer la voz. Jaune hizo una pausa. «¿Busi, qué?». Un destello rosa y naranja pasó a toda velocidad junto al rubio, sobresaltándolo, antes de que la figura se detuviera justo frente a Megumi, para gran temor del hechicero. Era difícil olvidarla, sobre todo su personalidad. Todavía llevaba una camiseta blanca sin mangas con un escote en forma de corazón, un chaleco negro y una minifalda rosa que la hacía parecer como si hubiera asaltado una tienda de dulces. «Nora. Me alegra verte de nuevo», dijo Megumi, intentando mantener la compostura. «Además, soy Fusiguro». «Busiguro, nos mentiste». Ignoró su corrección y le dio un fuerte golpe en la mejilla que le hizo mover la cabeza ligeramente. «Dijiste que no ibas a ser un cazador. Pero mírate aquí. Sudadera negra con capucha, cara de pocos amigos, rodeado de amigos sospechosos, todo un cazador». Una gota de sudor le resbaló por la mejilla. Lo que ella dijo sonaba más a lo que decía una narcotraficante. «No mentí», dijo Megumi, apartando su dedo. «Simplemente, el plan ha cambiado». Otra voz familiar habló desde cerca. «Sin duda lo parece. Me alegra verte, Fusiguro». Megumi giró la cabeza, sus ojos azules se encontraron con los magenta. «Ren», dijo Megumi, con un pequeño destello de esperanza. «Me alegra verte también». Ren esbozó una leve sonrisa. Vestía un frac verde y pantalones claros. La pareja no había cambiado mucho desde la última vez que Megumi los vio. Si acaso, él era el que más había cambiado desde la última vez que se vieron. Black miró entre Nora y Ren. «¿Los conoces?». Megumi la miró de reojo y asintió. «Son las que conocí en él, lo conocimos en Vale durante un trabajo de cazarrecompensas». Lo interrumpió Nora, gesticulando con exageración. «Ren y yo estábamos persiguiendo a un criminal enorme y malvado, y cuando digo enorme, lo digo en serio. Con cuernos enormes y un machete gigante. Nos costó mucho derrotarlo cuando apareció un chico misterioso de pelo negro y mirada sombría para salvarnos. Fue entonces cuando conocimos a Busiguro». Megumi se quedó mirando. Nada de eso sucedió. Él no tenía ni idea de qué estaba hablando ella. «Nos encontramos con Fusiguro en la biblioteca. Después fuimos a comer para hablar de Aura», dijo Ren, actuando como una voz de la razón. Los ojos de Black se abrieron ligeramente al reconocerlos por las pocas cosas que Megumi le había contado sobre ellos. Jaune parpadeó, mirando a los tres. «Ah, entonces, ¿cuál de esas es la verdad?». «La segunda», dijo Megumi secamente, mirando a Jaune como preguntándole si realmente creía la primera. «No». «La primera», corrigió Nora falsamente. Megumi suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. «Eres imposible. Y estás mintiendo». Nora le dio un golpecito en el pecho con el dedo. «Dijiste que no ibas a ser un cazador, pero aquí estás». Nora se volvió hacia Black y Jaune. «¿Y ustedes dos quiénes son?». Jaune parpadeó, sorprendido al verse en el punto de mira de Nora. «J. Jaune Ark. ¿Y tú eres?». «Nora», dijo, hinchando el pecho. «Futura reina de Beacon». «¿Reina Q?». «No puede ser la reina de Beacon, Nora», dijo Ren, antes de volverse también hacia Jaune. «Mentira, Ren». «Pero llámame Ren». Nora se agarró la cabeza. «Ah. ¿Cómo pude olvidarlo? Claro que no puedo ser reina. Primero tenemos que derrotar al director, y entonces podré convertirme en la reina de Beacon». «No creo que funcione así», dijo Black desde un lado, antes de dar un paso atrás cuando Nora centró su atención en ella. «¿Y tú eres?», preguntó Nora con una brillante sonrisa en su rostro. «Ve Blake». «Bueno, Blakey, si me ayudas, te uniré a mi tripulación cuando me convierta en reina. Podrás ser el segundo oficial mientras Ren es mi primer oficial. Eso no es para marineros». «Y no, gracias», Nora hizo un puchero. «Te lo pierdes». Jaune soltó una risita incómoda desde un lado. «Vaya compañía interesante la que tienes, Fusiguro, no empieces», murmuró Megumi, cerrando los ojos. Una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Nora antes de aplaudir con fuerza, lo suficiente como para que algunos estudiantes cercanos voltearan a verla. «Ay, pero mírate, Busiguro. Ya has hecho amigos. Estoy tan orgullosa».
Pensé que ibas a estar solo. Se secó los ojos como si las lágrimas le corrieran por las mejillas. Ren suspiró. Nora lo ignoró, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro quedó a centímetros del de Megumi. Así que, ¿qué haces aquí? ¿Acaso cambiaron tus planes? No me digas que por fin te diste cuenta de lo genial que es ser cazadora. Megumi se recostó, sopesando cuánto quería explicar en realidad. Las cosas cambiaron. Eso es todo. Oh, qué misterioso. Canturreó Nora. Qué reservado. Sé que escondes una historia secreta y dramática. Ni siquiera sabía dónde desempaquetarlo. Por suerte, Ren llegó para salvar el día. Nora, por favor, deja de molestarlo. Creo que ya ha tenido suficiente. De acuerdo, dijo, aunque era evidente que no había terminado. Pero no creas que te voy a dejar escapar, Busiguro. Es Fusiguro, corrigió de nuevo. Ajá. Lo que tú digas, Busiguro. A Megumi le tembló el ojo. Ren negó con la cabeza. Tendrás que perdonarla. Ha sido así desde siempre. Oh, qué horror. Murmuró Blake. Antes de que Nora pudiera decir nada más, las luces sobre el anfiteatro se atenuaron ligeramente, antes de que una tos resonara a través de los altavoces de la sala. Blake le dio un codazo a Megumi. Allá arriba. El murmullo de los estudiantes se apagó cuando dos figuras aparecieron en el escenario. A una de ellas la reconoció de la pantalla del dirigible. Glinda Goldwich. El hombre que estaba a su lado, en cambio, Ozpin, murmuró Megumi. El director de Beacon. Era idéntico a como aparecía en las pocas fotos que había visto. Alto, con cabello plateado, ojos marrones y rasgos afilados. Vestía un traje negro y verde con una capucha al cuello. A pesar de llevar un bastón en la mano, parecía mucho más joven de lo que era. El director miró lentamente a su alrededor, observando cada rostro. Seré breve, comenzó. La sala quedó aún más silenciosa que antes. Habéis viajado hoy hasta aquí en busca de conocimiento, para perfeccionar vuestro oficio y adquirir nuevas habilidades. Y cuando hayáis terminado, planeáis dedicar vuestra vida a la protección del pueblo. Se hizo un momento de silencio. Pero los miro a ustedes y lo único que veo es energía desperdiciada, que necesita un propósito. Corrección. Una leve onda recorrió la multitud. Megumi entrecerró los ojos. Usted supone que el conocimiento lo liberará de esto, pero su tiempo en esta escuela demostrará que el conocimiento solo puede llevarlo hasta cierto punto. Depende de usted, dar el primer paso. Se apartó del micrófono sin decir una palabra más, y se dio la vuelta para abandonar el escenario. Glinda dio un paso al frente en lugar de Ozpin, sus tacones resonando suavemente mientras se inclinaba hacia el micrófono. Esta noche os reuniréis en el salón de baile. Mañana comenzará vuestra iniciación. Estad preparados. Podéis retiraros. Dicho esto, las luces se intensificaron mientras el murmullo de los estudiantes volvía a resonar. Jaune parpadeó. Vale, eso no era lo que esperaba. Megumi asintió. Ozpin se sentía raro, aunque no sabía por qué. Nora entrecerró los ojos hacia el escenario. Oh, me gusta. Es enigmático. Críptico es una forma de decirlo, murmuró Blake. Pero no le falta razón, añadió Ren. Solo que, ominoso, dijo Megumi en voz baja, a lo que Ren asintió. Jaune estiró los brazos por encima de la cabeza antes de suspirar. Bueno, la iniciación es mañana. Creía que era hoy. Estoy algo decepcionado, pero también un poco nervioso. Sonrió tímidamente. Podría darnos tiempo para averiguar qué puede ser, dijo Blake. No logró animar mucho a Jaune. Los tres se habían preparado para la iniciación de hoy. Si bien ya habían sido aceptados, superar la iniciación fue lo que realmente les permitió entrar. Oh, espero que sea algo divertido. Intervino Nora. ¿Qué crees que sería? Preguntó Megumi, volviéndose hacia Blake. Blake se encogió de hombros. Probablemente esté cazando Grimm. Grimm suena lógico, asintió Ren. En nuestra escuela de combate nos hicieron luchar contra un Grimm como examen final. Tiene sentido si es lo primero que hacemos aquí. Sí, Grimm, dijo Jaune, con el rostro ligeramente pálido. Megumi le dirigió una mirada inexpresiva. Lo harás bien. ¿Ayudamos? Sus ojos se posaron un instante en Ren y Nora, con muchas misiones durante nuestro descanso, ¿recuerdas? Jaune parpadeó. ¿Misiones? Blake le dio una patada silenciosa en el talón a la rubia. Los que cazan beowulfes. Perros grandes y feos. Megumi le lanzó una mirada fulminante, que ella le devolvió.
Jaune se quedó mirando fijamente durante unos segundos antes de que sus ojos se iluminaran. Ah, eso. Sí, bueno, espero que esa experiencia ayude, sea Grim o no, espero que haya explosiones. Nora sonrió. Por favor, no, ya hemos tenido suficientes explosiones por hoy, Megumi compartía la exasperación del rubio. Sin embargo, en cierto modo esperaba con ansias la iniciación. Al menos, esperaba que fuera algo en lo que destacara. Exorcismo.